nosotros fuimos agarrando diferentes momentos en el curso de los sucesos de los 70 y al mismo tiempo viendo qué discusiones estratégicas y políticas se discutían en cada momento en función del escenario, porque no era lo mismo el momento del ascenso propiamente dicho que abre el Rosariazo y el Cordobazo, vamos a decirlo precisamente, porque el Rosariazo es anterior, el primero. Después analizamos también el momento de desvío, que pone el eje en lo electoral y que implica otro tipo de discusiones tácticas, más allá de que en cada corriente política también se veía algunas, o sea, las deficiencias estratégicas con las que encaraban una etapa revolucionaria de tomada de conjunto, más allá de los diferentes momentos y coyunturas. La vez pasada analizamos un poco un momento que podemos decir que es bisagra, que es un momento que combina procesos de avanzada como el Villazo, donde al mismo tiempo la vanguardia en Córdoba venía de ser derrotada con el Navarrazo, que dijimos que no hubo una disputa por parte de la vanguardia, del movimiento obrero, pero sobre todo de la vanguardia encabezando al movimiento obrero para derrotarlo, cosa que era por lo menos muy discutible que se pudiera hacer. Un momento de una agudización de los ataques de la derecha peronista, pero todavía hasta mitades del 74 con cierto nivel de contención, digamos, o sea, no era una cosa generalizada. Bueno, hoy vamos y una política para contener al movimiento de masas. Bueno, hoy vamos a discutir el momento en el que esa política para contener el movimiento de masas estalla por los aires, donde hay una agudización de los ataques de la derecha peronista y donde fundamentalmente vuelven las masas a intervenir en la escena, con el Rodrigazo. Entonces ya no son vanguardias muy importantes de lugares extendidos, pero focalizados, etcétera, sino que vuelven las masas con una gran acción en un momento que es absolutamente cúlmine de esta situación política y que ya comienza a poner sobre la mesa la posibilidad, que es lo que vamos a ver hoy y que se discute muy poco, la posibilidad de una salida revolucionaria a la crisis de 1975 y lo que finalmente sucede, que es la necesidad por parte de la clase dominante de derrotar a ese proceso de insurgencia, como lo definimos en el libro de Ruth y de Facundo. Vamos a ver que comienzan nuevos procesos en nuevos sectores, que vuelven viejas vanguardias, que habían estado actuando desde el 69 con distintos tipos de políticas, y que a partir de lo que es un gran golpe económico por parte del gobierno de Isabel con el ministro Celestino Rodrigo, intervienen las masas abiertamente. Un poco el contexto quiero resumirlo, ya lo mencioné en la charla pasada, si no recuerdo mal, de una crisis económica en Argentina. El gobierno de Isabel le había dado una primera respuesta a fin del 74 con una devaluación, pero no alcanza a encarar la acumulación de contradicciones estructurales que tenía el capitalismo argentino. La crisis del petróleo hace que los precios del crudo suban por los aires. Argentina era un país importador y al mismo tiempo hace que en Europa la política de los estados sea una política proteccionista, lo cual hace que los productos cárnicos de Argentina no puedan entrar al principal mercado que tenían, o uno de los principales mercados que tenían, y al mismo tiempo se combina con una caída internacional de los precios de los granos, lo cual deja a Argentina en una situación económica muy, pero muy precaria, y al mismo tiempo que crecía el desabastecimiento de determinados productos, crecía el mercado negro, la inflación era un problema galopante, y todo esto obviamente que empujaba o estimulaba a la disputa salarial, la puja salarial ya no en pequeños sectores de vanguardia o en sectores de vanguardia, sino al nivel de masas. El gobierno de Isabel, que ya tenía un carácter por lo menos al nivel de atacar a la vanguardia muy pero muy marcado, muy pero muy claro,
pero que al mismo tiempo desde la política del pacto social había evitado hacer un ataque a gran escala al movimiento de masas, digo, lanza un plan junto al ministro Rodrigo, que reemplaza al ministro que había hecho la devaluación a fines del 74, que lanza un plan de ajuste brutal, un shock de medidas redistributivas, pero a favor de los pobres y los trabajadores, sobre todo los trabajadores, hacia los sectores más concentrados y los sectores más pudientes, como manera de estimular los negocios capitalistas en ese momento, en ese marco de crisis económica. El 4 de junio se anuncia un plan de devaluación brutal del peso de un 100%, que obviamente ataca el poder de compra del salario en la moneda local, aumenta un 100% todos los servicios públicos y el transporte, que llega hasta el 180%, los combustibles, y hay un alza de hasta 75% de las tarifas eléctricas. Esto está un poco numerado en el libro Insurgencia Obrera, y si no recuerdo mal, también en el video del Rodrigazo de Titín Moreira lo mencionan. Si habíamos dicho que el pacto social... Ay, discúlpenme. Voy a guardar un segundito que tengo mis apuntes. Aguarden, que cerré mi ayuda a memoria. Bueno, ahí estamos, perdonen. Sí, nosotros habíamos dicho que el pacto social fue una combinación de ataques políticos muy serios a la vanguardia y una línea de contención hacia las masas, procurando atacar, o sea, evitar atacarlas de frente. Ese ataque de frente llegó con el plan económico del shock que había hecho Rodrigo. Es un ataque brutal al salario, que como compensación frente al manifiesto descontento que había, otorga un aumento por decreto, pero obviamente es completamente inferior al nivel del ataque, al nivel de pérdida de compra del poder adquisitivo por parte o sea, del salario de un trabajador. En ese sentido, si la política del pacto social tenía la intención, por lo menos formal, obviamente que no era así, de controlar los precios y controlar la lucha de los trabajadores por salario, en este momento se desmadran esos dos objetivos. Los precios se disparan y los trabajadores comienzan una resistencia bastante generalizada que va directamente a estallar. Como se puede ver, nosotros habíamos dicho en su momento que el peronismo había encarado bajo determinadas condiciones un proyecto que lo llamamos bonapartista sui generis de izquierda, donde se apoyaba en el movimiento obrero y de masas para negociar una cuota de independencia de la burguesía nacional respecto del imperialismo y por esa vía otorgar determinado tipo de concesiones a los sectores trabajadores. Ya dijimos que las charlas pasadas, que eso empezaba claramente a mostrar que era un gobierno que venía a jugar un rol disciplinador, pero acá queda mucho más claramente que la política económica favorece a los sectores más concentrados, por ejemplo, a los exportadores, que obviamente que con la devaluación generan una mayor tajada de ganancia en dólares por parte de los grandes sectores concentrados del campo, la sociedad rural, etcétera, al mismo tiempo que la inflación les licuaba las deudas, lo cual era win-win, ganancia en todo sentido para ellos. Y al mismo tiempo una política muy, pero muy dura para los trabajadores y para la clase media, que este es un tema que vamos a ver que es estratégicamente relevante en lo que estamos discutiendo acá, porque era la política que tuviera la vanguardia obrera y la clase trabajadora de conjunto hacia la clase media, era una cuestión central para pensar lo que nosotros llamamos, parafraseando a Gramsci, el rol hegemónico de liderazgo de la clase trabajadora sobre otras clases subalternas, fundamentalmente para que no se las gane una salida de fuerza por derecha, que es lo que efectivamente termina sucediendo en el 76, donde la misma clase media golpeada por los planes económicos que había hasta ese momento, da respaldo, da legitimidad a una salida de fuerza brutal como la del golpe del 76. Comienza la respuesta obrera, los sindicatos
presionados por la base que acumulaba una efervescencia, un descontento muy grande, van a negociar con sus patronales de cada rubro, de cada rama. Muchas patronales, para evitar un mayor nivel de conflictividad social, acceden a negociar aumentos que por lo menos que respondían a las expectativas, no sé si de los trabajadores, pero sí de la burocracia sindical, para echar un poco de agua a un fuego que se comenzaba a suceder, que comenzaba a encenderse, perdón. Hay movilizaciones en el interior del país, comienzan en Córdoba fundamentalmente, que a pesar de que venía una derrota de sus sectores más avanzados, vuelve nuevamente con acciones y movilizaciones contra la inflación y el ataque al salario que había. De hecho, se paraliza el país, eso está bien reflejado en el video de Titín Moreira. El 27 de junio, Lorenzo Miguel de la UOM y obviamente de la CGT, de las 62 organizaciones, convoca una jornada de lucha que lo llama una jornada de lucha y de apoyo a Isabel Perón, que es una manera de, por un lado, canalizar el descontento de las bases obreras, pero al mismo tiempo limarle cualquier punta que pudiera sugerir que esta movilización se convierta en una movilización política contra el gobierno de Isabel Perón. Y al mismo tiempo trata de separar a Isabel de sus ministros, tratando de focalizar el odio justamente en los ministros López Rega, y que era el ministro más visible, el que estaba ligado a la represión, etc. Y Rodrigo, que era la cara del ajuste, tratando de evitar, de canalizar el descontento salarial, pero al mismo tiempo evitar que se convierta y que se agrave el descontento político frente al gobierno peronista. Esa jornada, que era limitada, que estaba convocada solamente en el área metropolitana de Buenos Aires, termina siendo un paro nacional de hecho, porque estalla el descontento obrero y 100.000 trabajadores aproximadamente marchan a Plaza de Mayo y levantan la consigna 14250 o paro general. 14250 era la ley que homologaba las paritarias, que era lo que el gobierno no quería hacer. El gobierno se negaba a que el Ministerio de Trabajo homologue, es decir, legalice los acuerdos entre patronales y trabajadores, que hubiera sido un límite o algo que chocaba con el plan que tenía Rodrigo, que era obviamente atacar al poder de compra y al salario de los trabajadores como una medida central de la clase dominante, echando, por supuesto, por la borda toda la ilusión que habría sembrado el tercer peronismo de que venía a ser el 50-50, es decir, a conquistar que el peso de los trabajadores en el Producto Bruto sea la mitad. Todo ese discurso murió en un enorme plan de ajuste generalizado. El gobierno trata de echar lastre, es decir, trata de contener, y Rodrigo anuncia un aumento hasta 80%, pero no la homologación, que era el reclamo, es decir, que convalida su plan y el ataque al salario, por lo cual no alcanza. Comienza un cuestionamiento inédito que hasta ese momento hacia la viuda de Perón, o sea, hacia el gobierno y a sus ministros, obviamente. Pero hay una anécdota muy graciosa que estaba cenando en Olivos Isabel con López Rega, y llaman al edecán, es decir, al responsable de la Casa Rosada, que era el edecán naval, y dice, ¿cómo están las cosas ahí? Porque estaba esta movilización de 100.000 obreros en la plaza, y dice, y acá la gente está muy dividida, le dice el edecán, dice, ¿dividida entre qué y qué? Dice, y la mitad lo putea usted y la mitad Rodrigo. Es decir, que había un odio muy grande contra estos dos ministros, pero al mismo tiempo se filtraba la bronca por primera vez contra el vértice del gobierno peronista. En este caso, Isabel Perón, desde la muerte de Perón en julio del 74. Se profundiza la situación, la burocracia ve más seriamente que estaba planteada la posibilidad de que caiga Perón por la vía de la movilización de masas. La burocracia ve ese problema con mucha más agudeza de lo que lo piensa la izquierda, que es algo que vamos a ver después. Y ahí, ahora vamos a tomarlas, por supuesto, luego de esta jornada de un paro nacional de hecho del 27 de junio, el 28 de junio, se reúnen las coordinadoras y votan ir el 3 de julio a la Plaza de Mayo. Después vamos a ver el peso que tienen las coordinadoras, etcétera, pero ya eran un factor actuante muy importante en ese momento. Acá se va a dar una dinámica que prefiero, antes de describirla, enunciarla. Va a caer el plan Rodrigo, el plan de ajuste, al mismo momento que con lo que comienza es el operativo para salvar a que no caiga Isabel. Esa es la línea central de la burocracia sindical, no enfrentada
seriamente por ninguna de las corrientes actuantes y por la vanguardia en general. La burocracia empujada por el aliento en la nuca de las coordinadoras y este anuncio de una jornada para el 3 de julio y al mismo tiempo porque percibían que la bronca era muy grande en sus propias bases, la CGT convoca a un paro general el 7 y el 8 de julio. Y en ese sentido, por primera vez, después de 6 años, el Gran Buenos Aires, el área metropolitana de Buenos Aires, etcétera, se suma a la tendencia de los ASOS, como llamamos nosotros a las grandes acciones obreras y populares que había abierto el primer Rosariazo y sobre todo que se había generalizado con el Cordobazo. Pero, como habíamos dicho, el Villazo ya no son ASOS que enfrenten a dictaduras, como fue la del Cordobazo frente a Onganía o el Viborazo frente a Livingston, sino que eran una jornada que enfrentaba a un gobierno peronista. Es decir, al gobierno que había venido a canalizar justamente que las masas no intervengan en escena. Es decir, que acá había una crisis grande, no económica, no de paritaria, es una crisis política de poder muy grande que ahora vamos a referirnos a eso. Esto se da en la contradicción de que comienza a intervenir el conurbano, como decía, 6 años después, pero al mismo tiempo, que después me voy a referir de nuevo, interviene el conurbano, intervienen las masas populares de Capital y el Gran Buenos Aires en el momento en que la vanguardia del interior del país, en Córdoba y en Villa Constitución, habían sufrido sonoras derrotas. Recordemos que Córdoba ya habíamos dicho lo que significó el Navarrazo, los dirigentes estaban en la clandestinidad, y en el caso del Villazo venía hacía muy pocos meses, después de 59 días, se venía de la derrota luego del desembarco del 20 de marzo del 75, o sea que derrotaron a Villa Constitución y comienza este proceso tan pero tan importante. El 7 y el 8 de julio el paro es un paro total, el gobierno retrocede y tras el primer día de la huelga anuncia la homologación de los convenios y, como decimos en el libro Insurgencia Obrera, para que se entienda la magnitud de lo que estamos hablando, es la primera huelga política contra el gobierno peronista en el poder. Logra la caída de Rodrigo, que obviamente que la propia burocracia sindical, el régimen de conjunto comprende que tiene que echar lastre para tratar de frenar, de exorcizar este enorme movimiento. Entonces, logra la caída de Rodrigo y de López Rega, que arma las valijas y se va del país y no regresa nunca más. Para la burocracia sindical, entregar esos 2 ministros que habían sido centrales, bueno, sobre todo López Rega, era lo necesario para salvar la situación de conjunto y evitar la caída revolucionaria de Isabel Perón, y esto es lo que queremos más discutir hoy, porque a veces se discute el 76 como si fuera un escenario, la dictadura, me refiero, el golpe de Estado, como si fuera un escenario imperturbable, inevitable, inexorable, y no es así. Había una posibilidad que obviamente que estaba condicionada por un montón de errores, derrotas y cosas previas, pero aún así el 75 da la posibilidad de redención y por lo menos planteaba la posibilidad de una caída revolucionaria de Isabel Perón, lo cual hubiera abierto otra situación diferente al país, y sin embargo, como vamos a ver, eso no sucede. La dinámica en ese momento, por lo menos para mencionar algunas cuestiones así más claves y aisladas, eran rebeliones antiburocráticas en el centro del proletariado del Gran Buenos Aires, enfrentaban a un gobierno peronista, hasta ese momento venía habiendo luchas aisladas contra el pacto social, esto generaliza el descontento económico y también político frente al gobierno de Isabel Perón, y al mismo tiempo el hecho de que sea en el centro más dinámico y concentrado del proletariado argentino hace que, con el límite que mencionaba recién, de que la vanguardia del interior había sido derrotada, es decir, que la fuerza material de conjunto de la vanguardia del proletariado tenía esa herida en su haber, entran, sin embargo, en los batallones más concentrados del conurbano bonaerense, etcétera, etcétera, lo cual abre una situación nueva, diferente, que hasta ese momento no se había abierto y al mismo tiempo, obviamente, que era en el corazón del peronismo. Porque no era lo mismo el peso del peronismo en Córdoba, que tiene incluso tradición radical, no es lo mismo el peso del peronismo en Villa Constitución, donde tienen un peso muy importante las corrientes izquierdas y guerrilleras, que en el conurbano, donde el corazón de la burocracia sindical, etcétera, etcétera.
Por eso, como decíamos, se tira abajo el plan ajustador, se derrumba todo el plan de Rodrigo, renuncia López de Rega, Isabel no renuncia, pero se toma una licencia para salir un poco del foco de la escena del descontento y asume Ítalo Luder, que ni lento ni perezoso firma decretos de aniquilación, comienza una efervescencia en las Fuerzas Armadas que se preservan en las sombras, pero ya comienzan a exigir medidas de represión más abiertas que las que había hasta ese momento, que ya estaba de hecho el operativo Independencia, o sea que había un importante foco represivo, pero comienza la clase dominante a propagandizar como mínimo que tenía que prepararse una salida de fuerza más, pero más contundente que la que había hasta ese momento. Balbín, con el que después lo retomaremos, el morenismo, el PST, firma las cartas democráticas rechazando los ataques y la violencia de la derecha peronista, empieza a hablar de que hay una guerrilla febril, que hay que derrotarla. Es decir, que la clase dominante, los partidos del régimen y las Fuerzas Armadas comienzan a mirar con preocupación y pensar salidas de fondo a la situación que había abierto estas jornadas insurgentes del proletariado en las jornadas del Rosariazo. Después vamos a ver, yo siempre anuncio, y a veces anuncio cosas que las digo cuando las anuncio y después no las digo más, vamos a ver que en el momento culmine, cuando estaba planteado dar un salto y espetar al gobierno de Isabel Perón, eso no sucede por el rol de todos los factores actuantes, y al mismo tiempo, paralelamente, dos acciones guerrilleras, la de Montoneros en Formosa, que es en octubre, si mal no recuerdo, y la del PRT en Monte Chingolo en Navidad del 75, terminan de consolidar la voluntad de las Fuerzas Armadas en pegar y dan legitimidad a una salida de las Fuerzas Armadas, porque las clases medias que habían sostenido con simpatía las acciones guerrilleras comienzan a hastiarse y buscar una salida de fuerza por derecha, que es lo que sucede finalmente en marzo del marzo del 76, claramente. Entonces, para terminar esta primera parte, y vamos a hablar de las coordinadoras, la definición que se me ocurre para que se entienda es que se gana el objetivo táctico, que es las huelgas por el 14250, por las paritarias, etcétera, pero se liman los objetivos estratégicos que estaban planteados en el aire en las jornadas de junio y de julio, y se desvía el objetivo de echar a Isabel y que sea un momento revolucionario con todas las palabras de la definición de momento revolucionario. En eso tuvo que ver la inmadurez de la vanguardia, pero sobre todo la estrategia errada de la izquierda, y ni hablar de Montoneros, que tiene continuidad con diferentes errores que fuimos marcando en los momentos previos al 75. Ahora un poco vamos, por supuesto, a volver a eso, pero no sé si hasta acá este marco general de lo que fueron las jornadas, de lo que logran y de lo que logra la burocracia, que no se plantee, que es la caída de Isabel, no sé si hasta acá vamos todos juntos o si alguien se va cayendo en el camino. Tengo una pregunta, doctor. ¿La puedo hacer ahora o espero para el final? Para el final, Juan, y sí, porque tengo un coso intenso. Ok, me anoto entonces. Dale, dale. ¿Hasta acá vamos, compañeros y compañeras? Bueno, hay un sí, lo tomo como, bueno, listo, sí, sí, dice León. Hay 3 sí. Bueno, seguimos. Decía, aguardé. Bueno, las coordinadoras, que es algo que quizá lo mencionamos tanto, por lo menos los compañeros que militan de hace un tiempo, y sin embargo a veces nos detenemos poco. Las coordinadoras son organismos que comienzan a juntar, a articular, valga la redundancia, a coordinar una serie de comisiones internas, delegados que participan del cuerpo de delegados, algunos sindicatos, grupos de activistas, obviamente sectores que apostaban a cierta democracia de base, con prácticas más combativas, que enfrentaban en muchos lugares a la burocracia sindical, se organizan por región, tenían un gran peso en su base, más allá de que había algunos sindicatos recuperados, etc. La base era lo que
Adolfo Gili, un intelectual marxista, llama la anomalía argentina, que son las comisiones internas, es decir, organismos legales que están en la mayoría de los convenios de los sindicatos y en la ley de asociaciones sindicales, etcétera, las comisiones internas, que son organismos que, dirigidos por la burocracia sindical, son los que aplican los planes de ajuste, los que arman la lista negra de despidos, pero en manos de sectores combativos y clasistas, son organismos que pueden permitir hacer especie de comités de fábrica, porque en algunos casos hay una serie de muchos delegados y que permiten que haya en algunos aspectos un doble poder a nivel fabril, que es lo que dice Gili, que es una anomalía que puede explicar determinado tipo de procesos que hay en Argentina y que no hay en otros lugares. Hay coordinadores en la zona sur, en norte y en oeste. En Capital hay una especie de coordinadora que es la Interlíneas, que tiene un eje en transporte y sobre todo en el subterráneo. Si ven los periódicos del PCT de la época, la otra vez había uno que era muy gracioso porque decía huelga en el subte, huelga en Kraft, parecía nosotros, porque en un momento, yo lo abrí en un momento que estábamos en huelga en Kraft, etcétera, parecía que era un periódico del PTS. Resurge la mesa de gremios en lucha en Córdoba, es decir, hay una tendencia a que emerjan o que reemerja un organismo de coordinación. Para que se den una idea, las coordinadoras, según estudios y según lo plantean los compañeros en Libro Insurgencia Obrera, representa a 130 empresas por un total de 130.000 trabajadores, pero al mismo hay algunos que dicen, hoy me recordaba Juli, que ya lo leyó, yo también lo tengo, pero no recuerdo la referencia, pero algunos dicen, o no sé si nosotros decíamos que representaba alrededor del 10% de la clase trabajadora argentina, entonces que era una vanguardia para nada despreciable, que al mismo tiempo dialogaba y llegaba a la base de los sindicatos de la burocracia, sobre todo por este gran descontento que empezaba a ganar mayoritariamente. De hecho, ganan simpatía y ganan peso a medida que el pacto social va haciendo agua y que más sectores de la base de los sindicatos peronistas comienzan a ver la necesidad de luchar, por decirlo de manera sencilla. Las coordinadoras en ese sentido juegan un rol muy importante porque presionan desde una vanguardia organizada y le imponen acciones a las burocracias. Abro un paréntesis, digo no es casual que diga desde una vanguardia organizada, porque tiene que ver con lo que como partido, como PTS, venimos reflexionando sobre lo que significa conquistar instituciones de la vanguardia, es decir, lugares que sean referencias concretas, que articulen a sectores en un conflicto, a sectores de varios conflictos y que puedan permitir dialogar de otra manera con el movimiento obrero, pensar en imponer a sectores de la izquierda, sectores de la burocracia, lo que sea, algún nivel de frente único obrero, es decir, cosas que no pueden hacer obreros dispersos. Por eso instituciones, no es un fetichismo de algo, sino que son organismos que pueden permitir que una lucha no se derrote, que una serie de luchas no estén solas, y al mismo tiempo, en un momento más ofensivo, que esa serie de sectores en conflicto, organizados, etcétera, etcétera, le puedan imponer a burocracias, semiburocracias, etcétera, que salgan a la lucha, discutir un programa, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante el rol que juegan las coordinadoras en este momento, a pesar de que era una minoría con llegada. Acá me gustaría hacer dos reflexiones. Una, obviamente, que el escenario hubiera sido cualitativamente mejor, aunque es contrafáctico, no tengo dudas, si las coordinadoras ya hubieran agrupado en momentos previos a una vanguardia nacional más amplia. Nosotros vimos en el transcurso de este curso cómo luego del Cordobazo, luego del Viborazo, es decir, del segundo Cordobazo, frente al ataque policial del Navarrazo en Córdoba y luego en Villa Constitución, hubo una línea de las direcciones, empezando por Tosco, las direcciones del clasismo, etcétera, de una negativa a poner en pie una coordinadora que, aunque en ese momento agrupara una vanguardia pequeña, pudiera articularlos, rodear a los sectores en solidaridad, proteger a los sectores que estaban siendo golpeados. Hubo una línea estratégica de oponerse a ello, porque todos consideraban, con razón, que eso hubiera significado tensionar la cuerda con Perón, que es algo que ya dijimos. Entonces, de ese sentido, hay un elemento no menor, que se llega al Rodrigazo con la vanguardia del interior, y sobre todo la vanguardia que había sido más combativa hasta ese momento, derrotada, la vanguardia de Córdoba y de Villa Constitución, lo cual obviamente deteriora y condiciona la fuerza material para el combate y la fuerza moral de los sectores en pugna.
Eso es una discusión muy importante que hace que lo que discutíamos las charlas pasadas no fuera un problema de hacerle balance a alguien, sino de que ellos ayudaban a que en el momento en que esa vanguardia estaba llamada a jugar un rol central, esa vanguardia tenía dos sectores claves golpeados y derrotados cuando entran en escena las masas. Y la otra conclusión o reflexión que quiero plantear, que la vamos ahora a desarrollar, que las tendencias a la autoorganización son objetivas en momentos de ascenso del movimiento de masas. Es decir, están. Surgen como comité de fábrica, como coordinadoras, como comité de lucha, como comité de solidaridad, como milicias para protegerse cuando atacan los sectores fascistas o semifascistas, como montones de cosas, pero surgen. Es una tendencia objetiva. Pero para nosotros, como socialistas y revolucionarios, es también, o debería ser también, una estrategia subjetiva. Es decir, que la autoorganización, pensada desde nuestro punto de vista, que es un nivel superior de una tendencia que puede surgir objetivamente al calor de la lucha, es si las corrientes actuantes tienen una política consciente para organizar a la vanguardia, para que esa vanguardia logre o trate de imponer el Frente Único Obrero y para darle al movimiento de masas, a través de esa vanguardia, un programa que parta de la necesidad del movimiento, en este caso las paritarias, pero que al mismo tiempo se inclina a poner sobre la mesa la cuestión del poder. Y de este momento estuvo planteado la cuestión del poder. Entonces acá vamos a ver qué sé yo, me ponía a pensar en las reflexiones de Trotsky en clase, partido y dirección, cuando dice, ustedes no sean caraduras, no le hagan balance a las masas de cómo actuaron en la Revolución Española. El problema fue que las direcciones no estaban a la altura de las masas, no que las masas no están a la altura de las direcciones. Acá vemos que hubo una tendencia, que hubo conflictos enormes, que hubo tendencias a la lucha de clases, a la autoorganización, y sin embargo no hubo una corriente que se juegue con todo a que esa vanguardia gane peso social, que esas coordinadoras se desarrollen y que al mismo tiempo el programa que tengan sea un programa de enfrentar políticamente con el objetivo de derrotar al gobierno peronista. Eso es una de las grandes falencias que hubo, y otro de los que esta lo vamos a retomar ahora cuando discutamos con las corrientes actuantes, y otra de los grandes problemas que tuvo programáticamente incluso las coordinadoras, es que las consignas que levantaban eran todas consignas que le importaban al movimiento obrero. No levantaron una política para los sectores medios que estaban siendo arruinados. El congelamiento de precios, la condonación de deudas, una política de créditos, ninguna consigna que diga, mirá, yo soy un pequeño comerciante que me estoy hundiendo por el plan, por la política inflacionaria, por la devaluación, etcétera, y veo que el movimiento obrero tiene una línea hacia mí. Acá vemos que el sindicalismo corporativo y reivindicativo, que obviamente que le impulsaba la burocracia sindical, que obviamente que le impulsaba Montoneros, pero que también la izquierda se adapta a eso y no plantea una línea estratégica de hegemonía obrera, es un obstáculo para que el proletariado gane a la clase media urbana y rural, que después va a terminar siendo la base social pasiva de los que golpean las puertas de los cuarteles en el 76. Entonces, al no discutir esas medidas y al mismo tiempo las medidas contra el desabastecimiento, etcétera, el sindicalismo le daba una mano a que esa clase media se la gane la derecha, y ya si consideramos lo que decía antes, el rol de la guerrilla, que hacía acciones cada vez más enloquecidas, fueron dos elementos que empujaron o como mínimo no impidieron que la clase media se la gane una salida de fuerza contra la insurgencia obrera y popular que había abierto el Cordobazo. Esta discusión para nosotros es clave y por eso nosotros, cada vez que interviene el partido, el PTS, en conflictos como el del subte, trata de pensar la línea hacia el usuario para que se entienda que no es contra ellos, sino que estamos denunciando que ellos mismos son víctimas, que cuando muere un obrero de asbesto, eso significa que los usuarios también están expuestos al asbesto. Es decir, que le hablamos tratando de que se establezca un puente como mínimo de neutralidad, o sea, que no los quieran cagar a trompadas a Claudio de Carbonare y a los delegados, etcétera, cuando hay un paro de la B o de las líneas del subte, y en un momento de ascenso es mucho más que una línea defensiva, sino que es una línea ofensiva para clase media, como hicieron la vanguardia obrera con los bolcheviques en Rusia, sea ganada para apoyar un ensayo revolucionario de los trabajadores. Esto no estuvo planteado acá, y en un sentido también por eso no hubo una estrategia frente a la crisis de poder. Yo recién, bueno, acá agarro, me voy a meter un poco con el programa de las coordinadoras, acá agarro un poco, ya agarré algo del programa, pero retomo una cuestión,
yo decía que la burocracia de Montoneros imponía un techo sindicalista y desde el punto de vista político a lo sumo de atacar a los ministros más odiados. Es decir, había una cosa de no mencionar a la soga en la Casa del Horcado, que la soga en la Casa del Horcado se llamaba Isabel Perón. Frente a eso, la coordinadora tenía la responsabilidad de plantear una perspectiva que era la de tirar abajo a Isabel y pelear por un gobierno propio, un gobierno de trabajadores. Yo no sé, compañeros, después en la ronda de preguntas intercambiemos, pero yo no sé si cuando ustedes piensan este año, los que conocen un poco más, los que habrán visto los documentales, si cuando piensan un poco, se entiende que estamos hablando de un momento político, un punto culminante en el que estaba planteada la posibilidad de que caiga el gobierno peronista, no de la Rúa, no Alfonsín, no Ilia, no un gobierno radical, sino el gobierno del partido que venía a contener el movimiento obrero, que ese gobierno caiga por el rol del movimiento obrero. Eso hubiera planteado la necesidad absoluta de que una salida de los trabajadores esté sobre la mesa. Después veamos si ustedes lo consideran utópico, si ustedes opinan que no. Yo creo que sí, que el libro Insurgencia Obrera, una de las cosas que mejor deja planteando es que había posibilidad de otra salida, de otro fin, que el 76 no era el puerto obligado de llegada, el 24 de marzo del 76. Entonces, frente a toda la política, a pesar de la gran amenaza que fue junio y julio para las grandes patronales, etcétera, etcétera, avanzó más rápidamente la conciencia de la clase dominante, de la burocracia sindical, del peronismo y de los militares para ir acelerando una salida de fuerza que lo que los sectores de vanguardia y también dentro de eso la izquierda pensaran el problema del poder en Argentina y que eso estaba planteado. Las coordinadoras no plantean la renuncia a Isabel, vean, bueno, está en el libro, sino que plantean la renuncia de los funcionarios responsables de la situación política. Eso era una concesión a la burocracia sindical. Porque no menciona Isabel porque sabían que el gobierno, porque la burocracia quería salvarle a Isabel. Entonces, el programa levanta asambleas, renuncia de los dirigentes, los presos políticos, las asambleas de gremios, pero no dice abajo Isabel. Por lo menos para que sea un sector de vanguardia que le empiece a hablar a la base, esos sindicatos peronistas, dirigidos por conducciones peronistas, explicando que la responsable de esa situación no era Rodrigo, no era López Rega, sino que era Isabel Perón, y en última instancia Perón. Entonces, y que no se trataba solamente de la homologación, sino que era una huelga política para echar a Isabel. ¿Y qué es lo que fue, de hecho? Nada más que nadie se animó a ponerle el título, el nombre, poner la consigna que haga que eso esté planteado sobre la mesa. Luego de las jornadas del 7 y 8 de julio, el gobierno que era básicamente en el aire, y por eso mismo está planteada la cuestión del poder, porque es un gobierno que queda tambaleando, y la política, como dije antes, de echar ministros y de que logren la homologación de convenios, tiene como contraparte que se canalice dentro del régimen ese descontento, que se desmovilice a las grandes masas y que se comience a preparar a paso calmo pero decidido una salida de fuerza, que es lo que vimos al año siguiente. Para dar más fundamento a esto que digo, la crisis en ese momento no era una crisis coyuntural, era una crisis orgánica, una crisis económica profunda, que no era transitoria, era un componente local de una crisis económica internacional muy grande, que había dado ascensos en numerosos países, que había liquidado la posibilidad y la ilusión de que el peronismo podía ser un fenómeno redistributivo a favor de los sectores populares, y que cada vez más se apoyaba la misma clase dominante que había empujado, o la misma burguesía nacional que había empujado el proyecto peronista, cada vez más se subordina y se apoya al imperialismo y a la oligarquía, y cada vez más auspicia un Estado policíaco contra la vanguardia, que había sido brutal, y al mismo tiempo un ataque económico hacia las masas. Entonces, digo, eso es lo que estaba planteado en este momento histórico, que a veces no se ve tan concretamente, que estábamos hablando de que se planteó la caída revolucionaria del gobierno peronista. No solamente una huelga contra Isabel. Las coordinadoras. Yo antes decía que las coordinadoras, mejor dicho, que las tendencias a la autoorganización, no solo en Argentina, creo que es algo incluso que el PTS en su ruptura con el MAS puso un énfasis en estudiar cada proceso de autoorganización obrera y popular en cada momento, incluso en luchas que no iban a ningún lado,
Entonces son una tendencia objetiva, y en este caso claramente no caen del cielo, porque hubo muchos indicios previos y una tendencia por parte de la vanguardia a crear instituciones así. Se vio, eso está muy buena, vean en el libro Insurgencia Obrera, que cuentan los compañeros que la influencia del Villazo permitió en montones de lugares, impulsados por el PCT, digo, a poner en pie comisiones internas, comisiones de solidaridad. Es decir, que el Villazo es una referencia muy importante. Yo cuando incluso me puse a pensar en lo que yo mismo escribí, digo que, ¿por qué la importancia de la coordinadora? No es un problema de coordinar a los que estaban, solamente a los que estaban en ese plenario del Club Riveras del Paraná. No era solamente para esos. Había mucha simpatía nacional con el Villazo. Los compañeros dicen que muchas comisiones internas y comisiones de solidaridad, donde se empezaba a organizar esa vanguardia, que después se hicieron las coordinadoras, se organizaron a partir de la solidaridad con el Villazo, y que pasa lo mismo con el segundo Villazo. Hay comisiones que surgen organizando activistas que después recuperan comisiones internas, impulsando fondos de huelga con Villa Constitución desde La Matanza. Eso demuestra, como decía antes, que surgen instituciones alrededor de causas diversas, cuando hay tendencias a la emergencia de sectores obreros y populares en momentos críticos. Digo, esto es muy importante para pensar hoy, y para que a veces decimos las instituciones que no saben qué son la posibilidad de que emerjan frente a burocracias tan importantes como hay en Argentina, sectores de activistas, sectores de luchadores, sectores que se coordinan en distintas luchas y que opongan una resistencia a esa misma burocracia sindical que controla en momentos de normalidad férreamente las organizaciones. Entonces acá lo pueden ver que alrededor de la solidaridad y de impulsar el fondo de lucha, que es algo que incluso tratamos de hacer en Arrevif, etc., a través del impulso del fondo de lucha, los activistas en La Matanza metalúrgicos comienzan a organizarse frente a la burocracia propia a partir de la solidaridad con Villa Constitución. Bueno, ahí está, bueno, hay varios ejemplos que en honor a cortarlo no los voy a mencionar, de comisiones internas recuperadas, etc. Digo, pero volviendo, esta tendencia a la autoorganización es una vanguardia que actúa ya a cielo abierto, tiene un peso bastante importante. El 27, yo decía que esa jornada que se convierte en un paro general de hecho, los números hablan de que las coordinadoras movilizan unos 10.000 trabajadores desde zona norte, unos 5.000 trabajadores desde Avellaneda y unos 7.000 en La Plata, donde tienen un importante polo con fábricas clave como Propulsora y otras, astilleros, otras en La Plata, Berisso y Ensenada, que son polos de vanguardia que juegan un rol visible, clave, organizando a sectores de combativos, pero al mismo tiempo dialogando permanentemente con las bases de los grandes sindicatos. No controlan a las masas, pero juegan un rol como engranaje, que es otra cosa que a veces decimos sin analizar concretamente qué queremos decir. Es un rol de engranaje porque son instituciones que, si bien organizan a sectores avanzados, no los organiza de manera aislada, sino que los organiza, y por eso la burocracia convoca las medidas de lucha, porque quería actuar de contragolpe frente al peso que ya ganaban las coordinadoras, que desde el punto de vista concreto agrupaban una minoría, pero una minoría audible. Digo, y eso es lo que hacen los organismos de autoorganización. Hace, en primer lugar, que la vanguardia tenga una voz audible frente al movimiento de masas. Y en segundo lugar, que los revolucionarios que actúan dentro de esa vanguardia puedan amplificar muchísimo la llegada de su discurso, de su programa y de sus medidas y de las medidas que propone. Es decir, es un amplificador de la voz de la vanguardia y es una posibilidad que los revolucionarios, si tienen una estrategia adecuada, puedan ganar pesos acelerados en la vanguardia del movimiento de masas, comparado en términos normales, donde la agitación y la organización por parte de los revolucionarios, obviamente que es mucho más evolutiva, mucho más lenta. Eso es lo que estaba planteado con el surgimiento y con el rol que jugaban las coordinadoras, y que al mismo tiempo, como vamos a ver, digo, tomando la comparación de ejemplo, de desarrollarse eso, de desarrollarse las coordinadoras y de ganar peso de masas y de ganarle base a la burocracia y de imponerle un frente único obrero que vaya más allá de la lucha de la jornada de julio, podía pensarse al desarrollo de este organismo como un organismo que tienda a prefigurar en el futuro el surgimiento del Soviet
como un organismo por la pelea por el poder. Eso es lo que estamos discutiendo acá. Digo, a veces hablamos de la experiencia de los 70 argentinos como muy alejada de una experiencia, como nosotros decimos, clásica, en el sentido de que surgen trabajadores que ponen en pie soviet, pero eso no se da de manera pura en cada momento. Bueno, en este momento, aparte de la palabra soviet, no aparecen en los diferentes países, porque tienen otros idiomas. Las coordinadoras acá de ganar funciones, de ganar peso social, de funciones en el sentido de que, por ejemplo, piensa autodefensa, de ganar peso social, incorporando nuevas comisiones internas, nuevos sindicatos, de impulsar la recuperación de sindicatos, etc. Y al mismo tiempo dialogándose, no hacer una red alternativa roja pero minoritaria, sino permanentemente teniendo líneas en la CGT, etc., podía permitir que esa vanguardia, que estaba basada en las comisiones internas como consejo de fábrica, se piense a sí misma como un sector que esté pensando en el problema del poder en Argentina. Ahí, como van a ver, yo lo voy a resumir, en el libro Insurgencia Obrera está la discusión de cómo en Turín los consejos de fábrica también comienzan a asumir, comienzan expresando algún nivel de doble poder dentro de las fábricas, pero después salen, se aglutinan, se coordinan y comienzan a prefigurarse, a plantear la posibilidad de que surjan soviets en la vanguardia de la vanguardia del proletariado italiano. Entonces, es decir, una experiencia en un sentido similar, porque parte de los consejos de fábrica, acá se llamaba comisiones internas, pero tiene que ver con eso mismo. Yo después voy a leer una frase de Rosa Luxemburgo que explica esto que hoy me mandaba Juli, a propósito sobre todo de la estrategia del morenismo, pero para pensar más la situación del conjunto. Pero en el libro Insurgencia Obrera hay una cita que está muy buena de Trotsky, digo, que ayuda a pensar de manera muy gráfica qué significaba esto. Obviamente se refería a una situación en Francia en el 36 y decía, la importancia fundamental de la huelga general, esto está en el libro viejo, en la página 162. La importancia fundamental de la huelga general, independientemente de los éxitos parciales que puede lograr, pero que también puede no lograr, radica en el hecho de que plantea la cuestión de poder de un modo revolucionario, paralizando las fábricas, los transportes, todos los medios de comunicación en general, las centrales eléctricas, etc. El proletariado paraliza así no solo la producción, sino también al gobierno. El poder del Estado queda suspendido en el aire. Debe, ya sea domar al proletariado mediante el hambre y la fuerza, obligándolo a poner de nuevo en movimiento la maquinaria estatal burguesa, ya sea retroceder ante el proletariado. Cualquiera que sean las consignas y el motivo por las cuales haya surgido la huelga general, si ésta abarca, escuchen esto compañeros, porque después Rosa Luxemburgo dice algo muy parecido, cualquiera que sean las consignas y el motivo por los cuales haya surgido la huelga general, si esta abarca realmente a las masas, y si esas masas están decididas a luchar, la huelga general plantea inevitablemente ante todas las clases de la nación la pregunta, ¿quién va a ser el dueño de casa? Yo acentúo, cualesquiera sean las consignas, pueden salir por paritaria, pueden salir por salario, pero si hay una tendencia de las masas a decir al gobierno, usted no me va a cagar el salario, yo voy a salir y voy a hacer una huelga general, voy a paralizar el país. En un momento donde la clase dominante no podía dar respuesta a eso, porque había una crisis económica profunda, la discusión era que para la burguesía, lo que estaban haciendo esos obreros era preguntar quién va a ser el dueño de casa, quién va a dirigir la situación, quién va a dirigir y quién va a dar una salida a esta crisis. Bueno, esa cuestión que estaba planteada en el aire, que estaba planteada para la burocracia, que estaba planteada para Isabel, que estaba planteada para las Fuerzas Armadas, no estuvo planteada con la misma agudeza para la vanguardia y para las corrientes actuantes. Cuando nosotros a veces decimos faltó partido, que es una frase que a mí no me gusta, faltó un partido, pero no es algo general. Digo, no es una cosa que, sí, en todos lados falta partido. Acá en mi cocina también falta un partido. Digo, pero lo que queremos decir es que si existía una organización, aunque sea pequeña, o aunque tenga el peso que tenía el PCT o lo que fuera, que piense el problema de la autodefensa, es decir, el armamento de los sectores para enfrentar a una derecha que le golpeaba durísimamente, que imponga el Frente Único Obrero, que desarrolle el doble poder fabril para que sea un doble poder en el sentido cabal, desarrollando en este caso las coordinadoras,
y que plantee con un objetivo explícito derrocar a Isabel Perón por la vía revolucionaria, levantando un programa que al mismo tiempo dialogue con las clases medias, que plantea asamblea constituyente, etcétera, etcétera, eso hubiera armado otra historia y hubiera permitido que sea la clase trabajadora conscientemente la que discuta quién va a ser el dueño de casa. Bueno, no hubo ningún sector que, caracterizando bien la situación, yo hablé la charla pasada lo que significaba la caracterización del PST, que no terminaba de definirlo como una situación revolucionaria abierta. Digo, no hubo ninguna corriente que, partiendo de esa caracterización de lo que estaba en juego, plantee la huelga general en el sentido de esta acción que, aunque parte de acciones de reivindicaciones económicas, se proponga el objetivo de cuestionar el poder burgués en Argentina de manera revolucionaria. Eso es lo que se está discutiendo acá. Digo, entonces, entonces, si uno ve las corrientes actuantes en relación a eso, digo, pero yo no sé si, ahora voy a las corrientes, pero se entiende, ¿no? Ahora después podemos intercambiar y pueden hablar, pero se entiende. No sé si opinan que la cita de Trotsky es exagerada, para mí no lo es. No sé si se entiende el nivel o si coincidimos, o si alguien no coincide puede hablar después, pero si se entiende el nivel de lo que está en discusión en junio y en julio del 75. ¿Sí? O sea, Yo si creo entienden que una cosa, ¿se puede intervenir o no? Trataría de que no. Listo. Anotate, Franco, muy importante que hablen, pero yo me gustaría saber si se entiende el planteo, después lo podemos discutir, si les parece. Yo estoy en la recta final. Bueno, asumo que se debe haber entendido. Entonces, yo decía que faltó partido, que ninguna de las corrientes intervinientes se pensó y se propuso eso. Ya de Montoneros hablamos sobre otras cosas. Este es el momento que Montoneros es la corriente más importante dentro de las coordinadoras. Hay una definición en el libro de Ruti y de Facundo que a mí me gusta, que es que la derrota del Villazo y la derrota de los cordobeses es lo que le permite ganar hegemonía a Montoneros en las coordinadoras, a pesar de que era una corriente bastante ajena a los grandes eventos y las grandes gestas que hizo la vanguardia obrera en ese momento. Ellos mismos, en un documento que está citado en el libro, dicen que la CGT de los argentinos, el cordobazo y el clasismo, fueron más una referencia que una experiencia directa para nosotros. O sea, no tiene nada que ver con nada. No tiene que ver ni con el clasismo, ni con el cordobazo, ya vimos que con el Villazo tampoco. Entonces, es una corriente que tenía un peso preponderante, pero que al mismo tiempo, incluso por la propia estrategia que tenía Montoneros, no tenía un eje central en el movimiento obrero y tiene un peso preponderante porque la vanguardia, que había tenido mucho peso en el interior, había sido derrotada, como ya dije, lo cual era un problema previo a ese momento. Recién en julio del 74, obviamente con Perón muerto, en un acto en La Plata, llaman a solidarizarse con los conflictos y a finalizar la tregua al pacto social. Una tregua que ya había tomado todo lo que había pasado a fines del 73, el Navarrazo, que habían aislado adrede al Villazo presionando para que no haya una coordinadora, etcétera, etcétera. O sea, había jugado un rol absolutamente ajeno y en algunas cosas medio hostil a que se desarrolló una vanguardia obrera. Ellos reivindican tener 150 agrupaciones, 100 en servicios y 50 en industria, y por supuesto que, al igual que vimos en todo el desarrollo de este proceso, en ningún momento se plantearon enfrentar frontalmente a Isabel Perón y sobre todo a la burocracia sindical, con la cual disputaban, pero que al mismo tiempo, como decía Perón, entre gitanos no se tiraban la suerte. No tenían ganas de ir al choque con la burocracia sindical. No tenían ganas de ir al choque desarrollando con todas las coordinadoras, planteando un programa para que caiga Isabel Perón, desarrollando los conflictos. No tenían la línea de lo más mínimo así porque su estrategia iba en contra de eso. Porque iba en contra de enfrentar hasta el final a la burocracia sindical y porque estaba focalizada en su accionar guerrillero, que era cada vez más demencial, como ya dijimos antes. En el caso de Formosa y acciones guerrilleras que mataban conscriptos, o sea, no mataban jefes militares, etcétera, sino que mataban soldaditos, porque era servicio militar obligatorio, lo cual los volvía cada vez más impopular, a pesar de que habían tenido una enorme popularidad. Del PST nosotros habíamos dicho que no estaba preparado para el periodo, en primer lugar, porque la lectura de la época que ellos hacían los dejaba con el pie cambiado frente a los ataques paraestatales y de la derecha peronista.
en el libro está citado que el Moreno dice que el peronismo no llega a su tercer gobierno con las armas de la guerra civil. Vaya si se equivocaron. Ellos como los ataques no eran contra las grandes masas de trabajadores, el morenismo no comprendió y por lo tanto no enfrentó que había elementos de guerra civil contra la vanguardia obrera y dentro de la vanguardia obrera contra la propia izquierda y contra el propio morenismo, que fue uno de los más atacados por la AAA. El 22 de marzo del 74, un poco lo adelantó Seba la charla pasada, yo no lo desarrollé para no meter más temas. El 24 de marzo firma una solicitada con varios partidos burgueses o pequeños burgueses, entre ellos el radicalismo, firma un conocido como el Grupo de los Ocho, firma una solicitada contra el Navarrazo. Es decir, que frente al ataque de la derecha peronista, el PCT, en lugar de tener una estrategia de desarrollar a la vanguardia, de coordinarla y de plantear que la necesidad de la autodefensa, es decir, de la puesta en pie de algo parecido a milicias, y por ejemplo, en el caso del Navarrazo, enfrentar con la huelga general en Córdoba a esta especie de golpe de Estado policial, la estrategia del morenismo, la estrategia del PCT, del Partido Trotskista, fue hacer un frente democrático que ellos tenían la ilusión de que permita la movilización democrática en las calles y que eso ponga a la defensiva al accionar de la derecha. Política Obrera, que es el antecesor del PO, critica correctamente y dice que esto es una claudicación, porque aparte el rol que tenía, compañeros, en este caso, era lavarle la cara a Perón, porque Perón se junta con ellos y le dice, qué barbaridad, voy a ver qué hago, cuando era el propio Perón el que había impulsado el Navarrazo, la derecha peronista, la puesta en pie de la AAA, entonces le lavaba la cara al peón al mismo tiempo que no preparaba la vanguardia frente a eso. Desde ese punto de vista, el morenismo rompe con la consigna del Frente Único Obrero de Trotsky como política para la defensa frente a ataques fascistas, más allá de que había que hacer una adaptación acá, porque no hubiera sido un Frente Único Obrero de los sindicatos que hagan autodefensa o las milicias, como planteaba Trotsky, sino de la vanguardia, de los sindicatos recuperados, etcétera, porque no le podías exigir a los que impulsaban la AAA que hagan una milicia contra la AAA. Hubiera sido una ingenuidad muy grande, pero ante ese problema que Moreno plantea que es real, la resolución que encuentra es que en lugar de confiar en la vanguardia para organizar eso, llama a confiar en partidos que después van a terminar avalando el golpe de 76. Eso lo vamos a ver, y aparte que es una estrategia continua del morenismo acá. El morenismo en ese momento se autocritica, dice que no, que fue un error, que no quiso firmar, etcétera, pero ya después vamos a ver que queda claro que era su política. Entonces, bueno, esto con respecto a autodefensa, y con respecto a las jornadas del 75, el morenismo, digo al pasar, tenía peso en la UOM de zona norte, tenía bastante peso en La Matanza, en metalúrgicos, tenía mucho peso en bancarios, alimentación en Cava, tenía, por ejemplo, tenía dirigentes el morenismo, tenía dirigentes reconocidos por la vanguardia, no como montoneros, que por ejemplo, que cuando hay una reunión de coordinación o algo así de dirigentes en Córdoba, está Tosco, Salamanca y Firmenich, que tenía que ver con una fábrica, lo mismo que yo con mecánica dental, no tenía absolutamente nada que ver. Bueno, el morenismo tenía dirigentes y había ganado peso en el movimiento obrero, se había estructurado, tenía dirigentes muy importantes en Del Carlo, en Indiel, obviamente referentes como el Petizo Páez, pero tenía muchos en Propulsora, en diferentes lugares que tenía dirigentes reconocidos por la vanguardia, por el rol que jugaban, etcétera. En las coordinadoras defienden la democracia obrera, los mandatos de base, o sea, que daba una pelea correcta, y formalmente planteaban la necesidad del Frente Único frente a montoneros que no quería tensar las cuerdas contra la burocracia, y al mismo tiempo se separaba de las acciones ultras de la guerrilla, se separaba, que estaba bien, pero se separaba mal, o sea, ahora vamos a ver. Pero su estrategia frente a las coordinadoras no era la de desarrollarlas, articularlas, impulsarlas para que crezcan en peso social y disputen a la burocracia sindical, sino que la concebían como un engranaje de presión para que la burocracia gire izquierda, porque el morenismo caracterizaba que en este momento la burocracia estaba en un giro izquierda,
que se había separado del gobierno de Isabel y que al convocar la huelga general dejaba la posibilidad de que las coordinadoras y la vanguardia vayan empujando a que la burocracia vaya mucho más allá, e insisto, soslayaba la política de la burocracia sindical ¿cómo es? De evitar la caída de Isabel Perón, y, en un sentido, y subestimaba el rol de las coordinadoras como un frente que podía desarrollarse, como el frente que podía encarar la discusión de la autodefensa como una alternativa al desastre del Frente Democrático con Balbín, que terminó después diciendo que había que terminar con la guerrilla fabril. Entonces, si bien el PCT define la crisis de junio y de julio como una crisis prerevolucionaria, hace hincapié en ver el cambio de la política en la burocracia, a la que, insisto, ven un giro progresivo, y siembra expectativas, y por lo tanto subestima el peso y el rol que podían jugar las coordinadoras. Esta es una crítica central en el momento central, cúlmine, en la cúspide de la crisis de poder que había desde el 69, porque era la crisis con el principal partido de la contención en la Argentina, que es el peronismo. Entonces, si bien plantearon coordinadora en Villa, plantearon coordinadora, polemizaron con Montoneros, etcétera, etcétera, y eso es correcto, no tienen una estrategia hasta el final de pensar a las coordinadoras como una vanguardia obrera que pudiera desarrollarse socialmente y desarrollarse políticamente para decir hay que tirar a Isabel Perón y pelear por un gobierno de trabajadores y por una asamblea constituyente. Digo, y tenía un rol que le podía, que su voz sea audible. Digo, y al mismo tiempo su propia, bueno, como parte también no sé si de una confianza o por lo menos de una expectativa en la burocracia, el PCT se pierde otros fenómenos. Por ejemplo, había un fenómeno peronista que era mucho más, no me animo, que no está mal lo que voy a decir, mucho más progresivo que Montoneros, que no era progresivo, digo, que era peronismo de base, que era una corriente peronista que tenía peso en el movimiento obrero, que participaba de las coordinadoras, que dirigía comisiones internas y que tendía mucho más a tener una visión menos ingenua de Perón y del peronismo, a pesar de su nombre, y que tenía elementos que tendían a la independencia política, y el morenismo no tuvo ni una política para ver si podía hacer fracciones, confluir, discutir estratégicamente o algo. Yo digo para pensar nosotros si la posibilidad de que emerjan sectores que rompen por izquierda con el peronismo, o que rompan o que se alejen por izquierda del peronismo, como una corriente con peso en el movimiento obrero debería discutir, ver qué tiene de progresivo, hacer debates teóricos, políticos, etc. Bueno, el peronismo se pierde la oportunidad porque subestimaba a los elementos más ricos de ese momento, que era el surgimiento de las coordinadoras, en este caso este sector del peronismo, como, por lo menos como para tener una política, y sembraba expectativas en que la burocracia había generado un curso que la coordinadora podía empujarlas y que lleve a vaya a saber uno a qué situación. Moreno plantea que Moreno trata de evitar lo que estaba bien, lo que nosotros llamamos alternativismo, en el sentido de que la coordinadora no sea una organización paralela que se maneje, que no dialogue con la base de los sindicatos, que no le exija a la conducción de esos sindicatos, o sea, correctamente se opone al alternativismo. El colmo del alternativismo era la guerrilla que por fuera del movimiento de masas hacía atentados y todo lo que ya sabemos, pero más allá de que correctamente se opone al alternativismo, no pelea para que la vanguardia sea una alternativa de dirección del proletariado, que esa es la cuestión que estaba en juego en ese momento. Y eso era lo que era necesario para pensar la cuestión del poder. Si la coordinadora se desarrollaba como una alternativa de dirección del movimiento de masas, y en ese sentido, está bien el alternativismo, pero eso significaba superar los cuerpos orgánicos y la formalidad de los sindicatos. Entonces, correctamente planteaba lo del Frente Único Obrero contra las acciones guerrilleras, pero en detrimento de impulsar y desarrollar la autoorganización. Combate el sectarismo de la guerrilla correctamente, pero al mismo tiempo, pero por ejemplo tiene una política absolutamente nefasta de ni siquiera defender a los presos políticos de la guerrilla, a los cuales no considera presos políticos de la guerrilla. Esta estrategia y en última instancia, abajo de todo esto, es que había cierta confianza en el giro
de Lorenzo Miguel en ese momento crítico, que era un giro estratégico para evitar una caída revolucionaria. Como parte de esa estrategia, el PST, concretamente, para ir cuáles eran las consignas que levantaba, frente a la crisis de gobierno, levanta dos consignas centrales en distintos momentos. En primer lugar, dice que la Cámara, o sea, que el Congreso elija a un senador de la CGT. Es decir, como si fuera un gobierno obrero, un gobierno de un obrero, que era un obrero burocratizado de la CGT, que era senador. Entonces, fuera el equipo de los Perrega, que se elige un senador gremial. O sea, una línea de confianza en serio en la burocracia sindical. No combate la línea de la burocracia que era evitar la caída de Isabel, y por supuesto cosas que no plantea el morenismo de manera clara. Entonces no se jugó en el momento clave a que la situación de un salto y que las coordinadoras sean un engranaje para eso, y el morenismo tenía un peso a las coordinadoras como para que su voz se escuche. Luego, cuando caen efectivamente López Rega y Rodrigo, dice que el Congreso convoque a una asamblea constituyente. O sea que correctamente plantea lo de asamblea constituyente, pero que es el Congreso el que la tiene que convocar, es decir, que nuevamente es el Congreso, las instituciones las que son encargadas de convocar a la salida frente a una crisis de poder que los tenía a ellos en el eje. Entonces, nuevamente, definir, caracterizar una situación como menos aguda de lo que era, los llevaba a una política conservadora sistemáticamente. De hecho, vuelve casi 2 años después, 1 año y medio después de su primer planteo con el Grupo de los 8, vuelve nuevamente 2 años y habla de defensa, saca una solicitada que de nuevo no se queda claro por qué la firma, no sé qué, habla de que hay de defender las instituciones frente a la derecha peronista, condena la violencia terrorista de diversos signos, o sea, es una cosa brutal, donde ya empieza a abonar una teoría para reventar o para golpear muy duramente a las organizaciones guerrilleras y a su militancia. Y es una solicitada que de hecho era un espaldarazo a Isabel Perón, porque hay un auge obrero, entonces al definir violencia de ambos signos parecía como que había una amenaza de todos lados, cuando todavía era AAA golpeando a mansalva y matando 1.500 a 1.000 personas en Argentina. Y es una política que obviamente es policlasista y de conciliación de clases, que hace que el morenismo juegue un rol en el momento clave muy pero muy malo. Digo, víctima producto de su eclecticismo teórico, de zigzags permanentes, no comprendía que había un ciclo revolucionario abierto, y que incluso en ese ciclo estaba en un punto culminante. Y acá, como decía, nuevamente su caracterización y su estrategia van de la mano y por lo tanto no se juegan en el momento clave. Acá cito la frase que decía, que me mandó Juli, que tiene mucho que ver con la de Trotsky, que para pensar contra todo normativismo, y luego de esto ya encaro el final. Dice, para los teóricos amantes de las luchas ordenadas y bien disciplinadas que siguen un plan y un esquema, el esquema que puede decirte que la burocracia te dice qué haces y qué no, y especialmente para aquellos que siempre desde lejos pretenden saber más que nadie cómo habría que haber actuado, que la gran huelga general política de enero de 1905 haya degenerado en un montón de luchas económicas, que eso fue un gran error, que arruinó esa acción y la convirtió en un juego artificial. La socialdemocracia rusa, que participó en la revolución pero no la hizo, que tuvo que aprender sus leyes en el mismo curso de la lucha, la socialdemocracia son los revolucionarios, ¿no? En primera instancia se desorientó durante un tiempo por la marea aparentemente estéril levantada por la tormenta de la huelga general. Sin embargo, la historia que cometió ese gran error, de que sean luchas económicas, etc., pese a los razonamientos de sus profesores oficiosos, un gigantesco trabajo en favor de la revolución que era tan inevitable como incalculables fueron sus consecuencias. El súbito levantamiento proletario general de enero, provocado por el ímpetu poderoso de los acontecimientos en San Petersburgo, fue exteriormente un acto político, una declaración revolucionaria de guerra al absolutismo, al zar. Pero esta primera acción general directa detonó como una corriente eléctrica, una poderosa reacción interna, ya que por primera vez se despertaron en millones de personas los sentimientos y la conciencia de clase. Ese despertar del sentimiento de clase se expresó luego en un hecho de que la masa de millones de proletarios tomó conciencia rápida y agudamente
de lo intolerable de esa existencia económica y social a la que los condenaba el capitalismo, existencia que había sobrellevado pacientemente durante décadas. Acto seguido comenzó un espontáneo movimiento general sacudiendo, rompiendo esas cadenas. Los innumerables sufrimientos del proletariado moderno les recordaban sus viejas heridas siempre sangrantes. Allí se peleaba por la jornada de 8 horas. Acá se resistía al trabajo de estajo. Ahí se sacaba de en medio los capataces brutales embolsados en una carretilla. En otro lugar se luchaba contra el infame sistema de multas. En todas partes se peleaba por mejores salarios, en uno y en otro lugar por la abolición del trabajo domiciliario. Los trabajos más retrasados y degradados de las grandes ciudades, La lucha económica no fue en este caso un retroceso, fue una dispersión de la acción. Se trató simplemente de un cambio de frente, de la alteración súbita y natural del primer enfrentamiento generalizado con el absolutismo en un choque generalizado con el capital que, conforme a su naturaleza, asumió la forma de luchas salariales aisladas, dispersas. Nuevamente, si tomamos las últimas charlas, vimos que había sectores que luchaban por el control de la seguridad frente a obreros muertos, cuestiones salariales, recuperación de delegados, protección de comisiones internas cuestionadas por la burocracia. Toda esa actividad que, como dice Rosa Luxemburgo, era dispersa, en realidad eran los signos de un auge obrero que planteaba el problema del poder y por lo tanto una salida revolucionaria en la situación, y en ese momento no lo vio absolutamente nadie de los partidos actuantes, y el morenismo, que así como le señalamos en su momento un acierto táctico frente a las elecciones del 73, etcétera, desde el punto de vista de la estrategia de una situación que iba hacia una resolución de fuerzas, no estuvo preparado al nivel de lo que estaba planteado. Fue una estrategia centrista. Bueno, después el PO, no me quiero detener para ya cerrar, el Partido Política Obrera critica, pero tiene una versión similar y plantea un gobierno de la CGT. Es decir, no había nadie que se anime a plantear que había que convocar un gobierno obrero. Un gobierno de obrero, de los trabajadores, un congreso de la CGT, de bases, para que surja un gobierno obrero votado de las bases y que convoque una asamblea constituyente. Digo, cosa que estaba bien de que plantea el morenismo, pero lo planteaba que el Congreso lo convoque. Entonces, no había nadie que se plantee de manera abierta decir que el hecho de que esté Isabel tambaleando significaba que el proletariado tenía que proponer su salida, que un gobierno de los trabajadores, no un senador de la CGT, no un gobierno de la CGT de esa burocracia fascista, sino un gobierno de trabajadores y que convoque a una asamblea constituyente que era una gran línea para contener a las clases medias y que no terminen golpeando las puertas de Videla. Eso no existió, digo, y en el caso del Partido Obrero, Política Obrera, no existió porque no es que se oponía por izquierda a la Asamblea Constituyente, sino porque tenía una estrategia frente populista que se llamaba Frente Único Antiimperialista, que no lo vamos a desarrollar, pero que en última instancia abogaba por algún nivel de unidad de los trabajadores con sectores del nacionalismo burgués y pequeño burgués. Es decir, no hubo ninguna corriente preparada para ese momento en el que la cuestión del poder estuvo mucho más planteada de lo que nos hicieron creer a todos en la historia que estuvo planteado. Bueno, y para terminar, el 75, por lo menos a mí, no sé, a ustedes qué impresión les dará, ya hay dos anotados, es un gran drama, en el sentido, no en el sentido dramático, termina mal, sino que es un gran drama porque se concentran una serie de cuestiones que planteaban la posibilidad de que la situación que había abierto el cordobazo como una etapa revolucionaria general se convierta en una situación abiertamente revolucionaria, con posibilidades de pelear por la instauración de un gobierno de trabajadores. Había una vanguardia que se consolidaba, unas masas que desbordaron por primera vez a la contención del peronismo, es decir, que el sujeto estaba o como mínimo empezaba a configurarse. Ya dije lo que decía Trotsky en clase, partido y dirección, en el sentido de que la situación y las masas fueron tan a la izquierda como las direcciones le permitieron serlo. Montoneros sin lugar a dudas, pero las organizaciones guerrilleras y el morenismo, etcétera, etcétera, también, que ya quedó clarísimo, por lo menos a mí me queda claro en mi cabeza, que no se jugaron a la altura de lo que estaba planteado, del dramatismo que estaba planteado en ese momento. Lo de las instituciones que hay que poner en pie para la vanguardia, como ya dije, no es algo formal, sino que es la posibilidad de que emerjan vanguardias frente a burocracias obreras que son fuertísimas, que son europeas, que tienen un peso enorme, que tienen medios, que tienen bandas fascistas, etcétera, y que las instituciones son una manera de que cuando comienzan los momentos de ascenso
ir articulándose para que en el momento clave la coordinación sea muy superior, con la perspectiva de poner en pie organizaciones de tipo soviéticos, que decir que no es un problema que son más grandes los soviéticos, sino que es un problema que se plantea la cuestión del poder, que eso es por lo que era distintivo, por lo menos para Lenin, que no solo habla del poder, sino que habla de los soviéticos como organismos para la insurrección. Entonces, lo del Frente Único Obrero, recién decía lo de las instituciones, lo del Frente Único Obrero no era una posibilidad, sino que era una necesidad para que esa vanguardia joda y le toque, le talle la base a la burocracia sindical, le dispute la base para que los sectores combativos ganen peso y en última instancia le disputen la dirección del movimiento obrero, que eso es lo que estaba planteado como escenario en el 75, al mismo tiempo, como decía recién, levantando el problema de la Asamblea Constituyente y un programa para que las clases medias, que estaba en un momento crítico, no se haga fascista. Digo, una cosa absolutamente clave. Hoy, obviamente, que son otras tareas, y hay muchas tareas que no existen. Por ejemplo, en ese momento no existían los desocupados. Hoy la pelea por la unidad entre ocupados y desocupados, y al mismo tiempo la perspectiva de si surgen sectores desocupados que se liguen a las luchas de los trabajadores, que conquisten un método democrático y clasista frente al clientelismo de los movimientos piqueteros, etc., es algo que no estaba ni siquiera planteado por la vanguardia, y para nosotros sí, pero la pelea por instituciones que se adapten a las nuevas necesidades es algo clave. ¿Por dónde vendrán esas instituciones? De muchísimos lugares, de muchísimos lugares. De solidarizarse con un conflicto, de organizar al pueblo de un sector en apoyo a los trabajadores de la REVIF, de unir desocupados con los sectores del mismo barrio, de trabajadores del mismo barrio, de juntar fondos de lucha para Heilatam, de que alrededor de Neuquén, de ese enorme huelga que son las trabajadoras de la salud, pongamos en pie, y la vanguardia, y nosotros, y la izquierda, pongan en pie organizaciones democráticas y solidarias en todos lados. Recuerden que Trotsky plantea, por ejemplo, para las milicias, que no es un problema si las primeras milicias las impulsa directamente el partido, no la vanguardia. O sea, haciendo un sustitucionismo inicial para que después sea la vanguardia la que dé un paso. ¿Sí? ¿Por dónde vendrán las instituciones? No lo sabemos. Puede venir de distintos lugares, pero tiene que ser una estrategia de un partido para que surja la vanguardia organizada con fuerza para disputar con las elecciones reales y ganar base. Hoy no hay un ascenso como el que estamos hablando, pero las luchas que acabo de mencionar, y que se suman los vitivinícolas, los portuarios que están paralizando en Buenos Aires, y la emergencia del problema del hambre y los movimientos ocupados, que evidentemente no se van a cerrar con la pandemia, a nosotros nos obliga a pensar que la discusión de situación prerevolucionaria no es una discusión formal de análisis, de caracterización, sino que es una definición que implica una preparación política por parte de los revolucionarios. Entonces, discutir un programa para unir la clase, un programa para conquistar las clases medias y una estrategia para que esa experiencia que comienza, como sucedió en el 75, pueda efectivamente superar el peronismo y dar una salida revolucionaria, es el rol que solo nos cabe a los revolucionarios, que no lo va a hacer la vanguardia, que obviamente no lo va a hacer el kirchnerismo, el peronismo, etcétera, sino que lo va a hacer la izquierda. Y desde ese punto de vista, lleva a que pensar si una situación prerevolucionaria o con elementos prerevolucionarios se desarrolla, digo, y si el ascenso de la combinación de diferentes procesos del movimiento obrero da abiertamente un ascenso obrero, la cuestión que tenemos que preguntarnos es si no solo en teoría, sino concretamente, va a haber un partido que dé las peleas que los revolucionarios deberían haber dado en el 75 y que lamentablemente no sucedió, y sobre todo la pregunta de si el PTS va a hacer eso. Bueno, yo con esto termino las 4 charlas que había preparado para eso, para pensar esta década convulsiva del 70 y mirarnos en ese espejo y pensar que tiene que ver eso con nosotros. Bueno, yo termino y abramos preguntas, intervenciones o lo que sea.